El supremo poder de Dios. Conferencia dictada por Neville Goddard el 2 de diciembre de 1968. El supremo poder y sabiduría de Dios se expresan más característicamente en la aceptación de lo que el mundo llama debilidad o necedad. Mateo cuenta la historia de uno que, sabiéndose la personificación del poder creativo y la sabiduría de Dios, se cuestiona a sí mismo diciendo: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Mateo 4. Luego él cita el capítulo 8 de Deuteronomio, diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí descubrimos que su hambre ya no es de pan hecho con harina, sino de escuchar la palabra de Dios con entendimiento. El conflicto recogido en este capítulo está teniendo lugar en la mente de la persona, a pesar de que parece estar sucediendo en el exterior. De pie en la cima, su adversario cita el Salmo 91, diciendo: si eres el Hijo de Dios, déjate caer abajo desde aquí, porque escrito está: Él dará poder a sus ángeles para que te levanten, para que tu pie no tropiece en piedra. Luego, citando el capítulo 6 de Deuteronomio, él responde: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En la tercera y última tentación se le muestran todos los reinos de la tierra y su gloria, cuando el adversario dice: todos estos son tuyos si te inclinas y me adoras. De nuevo, citando el capítulo 6 de Deuteronomio, él responde: escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Entonces el adversario se marcha y el gran ministerio comienza. ¿Quién es el Señor tu Dios al que debes adorar y servir? Tu propia maravillosa imaginación humana, que es una con el Dios que creó el mundo. La definición más rica de Dios que se nos da en las Escrituras es: el Padre del Señor nuestro Dios. Yo descubrí que yo era el Hijo de Dios al experimentar las Escrituras, pero el Hijo y Dios Padre son uno. Tanto el Padre como el Hijo son definidos como poder, con sabiduría añadida al Hijo. En el libro de Marcos, el sumo sacerdote preguntó: ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Bienaventurado? Y él respondió: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Poder está con mayúscula en este pasaje, ya que es el nombre dado a Dios. En el libro de Lucas, Él es llamado primero el Bienaventurado, luego el poder. Yo soy llamado la sabiduría de Dios. Mateo habla de uno que sabe que Dios se ha desplegado dentro de él y que todas las características de Dios le pertenecen. Pero él está perplejo y se pone a sí mismo a prueba. Las Escrituras narran la historia como si apareciera otro ser, pero cuando Dios se revela, tú te cuestionas, diciendo: si esto es cierto, yo debería ser capaz de hacer cualquier cosa, pues todas las cosas son posibles para Dios. Pero no debo tentar al Señor. La única manera es confiar en Él. Así que déjame repetir de nuevo. El supremo poder y sabiduría de Dios se expresan más característicamente en la aceptación de lo que el mundo llama debilidad o necedad. Cuando me reclutaron, y nosotros como país estábamos en guerra, a los ojos del mundo yo era un necio por creer que podía ser dado de baja honorablemente sin ir a la guerra. En lo que concernía al mundo, yo estaría dentro mientras durara, pero yo no quería tomar parte de ella. Creía firmemente que Jesucristo era mi propia maravillosa imaginación humana, que Él era uno con Dios y que todas las cosas eran posibles para Él. Yo sabía que no podía obligar a Dios a hacer nada, que Él actuaría solo como yo imaginara. Confiando en Dios, me dormía como si estuviera dado de baja honorablemente y fuera del ejército. En el ojo de mi mente hacía todo lo que yo haría si fuera un hecho físico y me quedaba dormido con ese conocimiento. Entonces, en una visión, vi mi hoja de petición de baja con la palabra rechazado, tachada, y la mano de Dios escribir encima en negrita aprobado. Y cuando escuché las palabras: lo que yo he hecho, lo he hecho, no hagas nada, no hice nada. 9 días más tarde fui dado de baja honorablemente y de regreso en mi casa en Nueva York. Recordando lo que había hecho para salir del ejército, cuando me encontré con un problema similar unos años más tarde, apliqué el mismo principio para salir de la isla de Barbados. Como Pablo, yo conocía a aquel en quien he creído. Así que cuando me dijeron que no podía salir de la isla por meses, asumí una vez más que estoy donde me gustaría estar. Me dormí con la asunción de que era verdad, y en cuestión de horas la confirmación fue mía. Así que como ves, yo conozco, por fe experimental, a aquel en quien yo creo. Tú debes creer en tu imaginación humana y hacer de ella la roca sobre la que te asientas. Él es el Señor tu Dios, y el único a quien sirves. Si vas a servir a otro, entonces no conoces a Dios. Si tu jefe te dice que hagas lo que él dice y finalmente conseguirás un aumento de sueldo y tu confianza está en tu jefe, entonces no confías en el Señor tu Dios.
Pon tu fe en cualquiera fuera de tu propia maravillosa imaginación humana y tú no confías en Dios, pues no hay otro poder creativo. Si pones confianza en conocer a la gente adecuada, tener acciones y bonos o dinero en el banco, estás confiando en falsos dioses. En 1925 yo estaba en Londres, bailando por 100 libras a la semana. Eso eran $480 estadounidenses. Teníamos una oferta para ir a París y luego a Alemania si aceptábamos el pago en marcos o francos, pero nos negamos, ya que no tenían ningún valor. Su dinero fue impreso tan rápido que el papel era más valioso de lo que estaba impreso en él. Yo había viajado a Londres con una familia alemana que eran estadounidenses de adopción. Tenían enormes valores en marcos y se creían muy ricos, pero cuando regresamos eran más pobres que los ratones de la iglesia, pues cada centavo que tenían se había ido. Poniendo su confianza en los marcos alemanes, estaban confiando en un falso dios. Tu jefe es un falso dios, no me importa lo que sea. Todo fuera de uno mismo es un falso dios. Ahora, después de la tercera tentación, descubrimos que la mente está en paz y que no hay más conflictos dentro. No hay diablo, no hay Satanás, solo dudas. La duda, en la mente de alguien que nació por la gracia de Dios, le da a Dios la sensación de imposibilidad. En la visión del juicio final de Blake, él personificó tan sabiamente la duda diciendo: Satanás cree que el pecado desagrada a Dios. Él debe saber que nada desagrada a Dios excepto la incredulidad y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. A menos que creas que tú eres ese que antes creías que estaba en el cielo y por lo tanto fuera de ti, continuarás errando el blanco de la vida. Creyendo en sí mismo, cuando se enfrentó a la última tentación, él dijo: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. ¿Estás tú sirviéndole? Si es así, las cosas sucederán, pues no hay otro canal que uno pueda aceptar, aparte de la fe y la confianza en uno mismo. Cree en el Señor tu Dios al 100%. Si necesitas una cierta cantidad de dinero y no tienes seguridad o a nadie a quien recurrir en el exterior, ¿confiarás en el Señor tu Dios para que te lo provea? Sabiendo que todas las cosas son posibles para Dios, ¿recurrirás a Él en absoluta fe y confianza y mentalmente asumirás que tienes el dinero? No preocupándote por cómo el dinero vendrá a ti. ¿Pondrás a prueba el poder y la sabiduría de Dios quedándote dormido consciente de tener el dinero? Si lo haces, estarás sirviendo a Dios, y de una forma que tu mente superficial no puede concebir, el dinero será tuyo. Entonces, después de haber puesto a prueba las profundidades de tu propio ser, tú sabrás en quién, no en qué, has confiado. Conocerás a aquel en quien has creído, y ese conocimiento, seguro, absolverá tu confianza pasada. Así es como funciona el maravilloso principio de Dios. Una noche en Nueva York, yo estaba en la radio desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, con un equipo de 5 hombres y un moderador. Cuando hablé de que la imaginación crea la realidad, un profesor dijo: si eso es cierto, convierte este lápiz blanco en un amarillo. Yo dije: muy bien, tráeme un poco de pintura amarilla y lo haré. Queriendo que yo use mi imaginación y transformé el lápiz instantáneamente, le dije: sabes, tú eres un burlador de la Biblia. Yo te digo, no tentarás al Señor, tu Dios. Entonces él preguntó: ¿tú eres mi Dios? Y yo respondí: yo no he dicho eso. Tú debes encontrar al Señor tu Dios, porque le estás tentando. Tú no le conoces, porque no le has encontrado aún, pero lo harás. Cada niño nacido de mujer se revelará como el Hijo de Dios y sabrá que Él es el poder y la sabiduría de Dios. Y puesto que todas las cosas son posibles para Dios, todas las cosas son posibles para Él. Luego, enfrentándose consigo mismo, cuando su adversario diga: convierte este lápiz en un amarillo, él lo imaginará amarillo. Si el lápiz permanece blanco cuando piensa en él, no ha confiado en el Señor. Pero si persiste en tener un lápiz amarillo, confiando en el Señor completamente, alguien a quien pueda admirar o no quiere ofender, le dará un amarillo. Cualquiera que pueda hacer tu deseo, imagina que se ha cumplido y confía en el Señor tu Dios incondicionalmente. Si se necesitan 1 millón de personas para desempeñar el papel que deben desempeñar a fin de producir lo que tú has asumido que eres, lo harán. Este es el mundo en el que vivimos. Jesucristo es tu propia maravillosa imaginación humana. Créeme, el nombre del Padre es Yo Soy. Cada persona que puede decir Yo Soy es la imagen de Dios. Sin embargo, solo hay un Dios Padre. Aprende a confiar en tu yo-soidad y cree firmemente en ella, y conocerás el día en que el Señor será Rey sobre toda la tierra, y su nombre será uno. Y el Señor uno. Yo he encontrado el Señor de quien Moisés y la ley de los profetas escribieron.
Oí hablar de él y aprendí a confiar en él mucho antes de que él se revelara en mí en una serie de acontecimientos que pertenecen solo al Hijo de Dios. Entonces supe que yo era el ser idéntico que el mundo adora en el exterior y llama Jesucristo. Los hombres van a la iglesia y rezan a un Dios que no existe, cuando el único Dios hace que el hombre esté vivo, pues el hombre no podría respirar si Dios no estuviera alojado en su interior. Así que cuando tú encuentres a Dios, confía incondicionalmente en Él, pero te lo advierto, Él no aceptará tus órdenes. Solo cuando imagines el deseo cumplido, Él actuará sobre él. Esta noche, cuando pongas tu cabeza en la almohada, acurrúcate en el estado de ánimo del deseo cumplido con absoluta confianza y confía en que Dios tiene maneras y medios que tu mente superficial no conoce. Te insto a que me creas para que también puedas decir con Pablo, conozco a aquel en quien he creído. No fallarás cuando encuentres al Señor tu Dios, que es tu propia maravillosa imaginación humana. Aprenderás a confiar completamente en Él, sabiendo que no hay necesidad de ayudar a Dios a diseñar los medios para cumplir tu deseo. Te moverás por impulso, cuando aparezca el momento de su cumplimiento. Una señora que conozco viajó a París con sus 2 hijos, dejando a su criada a cargo de su apartamento en Nueva York. Cuando la señora regresó, el apartamento estaba vacío y no había forma de encontrar a la criada. La señora contactó con la policía, contrató detectives privados e hizo todo lo humanamente posible para encontrar sus muebles, pero en vano. Entonces ella vino a mí, nos sentamos tranquilamente y entramos en el silencio. Y ella volvió a su apartamento en su imaginación. Caminó por las habitaciones sintiéndose consciente de estar allí. Ahora, vio los muebles tal y como había sido antes, tocó las teclas de su piano y supo que todo estaba de nuevo en su lugar. Unos días más tarde, esta señora fue a un banco de la avenida Madison. Saliendo del banco, tomó la dirección equivocada y caminó una cuadra antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Mirando hacia abajo, vio un par de tobillos que le resultaban familiares y de repente se dio cuenta de que había encontrado a su criada. En un abrir y cerrar de ojos, agarró a la chica e hizo que la llevaran al lugar donde el mobiliario estaba almacenado. Esta señora ahora tiene de nuevo sus muebles, todas las piezas intactas. Todo lo que hicimos fue confiar en el Señor, nuestro Dios. ¿Qué habría hecho yo para encontrar sus muebles cuando ni la policía de Nueva York ni los detectives privados no podían? Pero confiamos en el Señor, nuestro Dios. No nos pusimos de rodillas y suplicamos ayuda, sino que simplemente entramos en el silencio e imaginamos. Yo asumí que ella me estaba diciendo que había encontrado los muebles y que todo estaba en perfecto orden. Cuando rompimos el silencio, yo confiando en que el Señor haría que se cumpliera, simplemente lo olvidé. Así que yo pregunto, ¿quién es el Señor que crea todas las cosas? Yo soy. Las Escrituras nos dicen que todas las cosas fueron hechas por el Señor, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo sé exactamente lo que nosotros hicimos y sé lo que pasó. Por lo tanto, yo sé exactamente cómo fue hecho. Al hombre le resulta difícil creer que tal poder se encuentra en su interior. Él lee las Escrituras. ¿No os dais cuenta que es Jesucristo el poder y la sabiduría de Dios, que es uno con Dios, está en vosotros? Y todavía se inclina ante pequeños altares hechos por el hombre y cree que alguien en el exterior está especialmente equipado para interpretar a Dios para él. Hay quienes se atreven a afirmar que son el único depósito de la sabiduría de Dios. ¡Qué tontería! Dios se encuentra en todo niño nacido de mujer, pero, desviándose, el hombre adora a un falso Dios, uno que nunca ha existido y que nunca existirá. No hay intermediario entre tú y Dios. No pienses en Dios con Jesucristo como el intermediario entre tú y Él. Solo existe Dios. Él se volvió justo como tú eres, de modo que tú puedas volverte como Él es. Esta es la historia. La versión Rey Jaime del capítulo 20 del libro de Hechos da la verdadera traducción literal del griego como por la sangre de Dios nosotros somos redimidos. La versión estándar revisada traduce la palabra como Señor, que siempre quiere decir Jesús, pero la redención viene de Dios, haciéndose tal y como tú eres, con todas tus debilidades y limitaciones, para que tú puedas llegar a ser como Él es. Dios te redime, pues tú eres su amor. Confía en Dios completamente. Él usa la debilidad y la estupidez del hombre, porque la sabiduría de este mundo es necedad a sus ojos. Los hombres se creen tan sabios al racionalizarlo todo. El hombre piensa que encontrará a Dios un día en algún planeta o rincón, pero nunca lo hará. El hombre irá a la luna, a las estrellas y a todo lugar que él desee, porque todo lo que el hombre pueda imaginar, el hombre lo puede hacer. Alguien, hoy, que no sabe nada de ciencia, está soñando una ficción, y mañana la llamada mente científica ideará los medios para cumplirlo, porque Dios es el que está escribiendo la ficción y cumpliéndola, y todas las cosas son posibles para Dios. Te insto a soñar tu ficción y a confiar incondicionalmente en el Señor, tu Dios,
de modo que tú también puedas decir: conozco a aquel en quien he creído. Luego deja que suceda, y eso sucederá. Hace muchos años mi padre y mi hermano Víctor fueron a ver un lugar con vistas al agua de 35 acres, que es bastante grande en la isla de Barbados. 3 hermanas vivían en una casa allí y vendían su ganado a mi padre. En ese momento él mencionó que estaría interesado en la compra de su propiedad, si es que alguna vez deseaban venderla. Luego, dirigiéndose a Víctor, dijo: este sería el lugar ideal para un hotel. Unos años más tarde las mujeres decidieron venderla. Un hombre con una gran cantidad de dinero quería mucho de esos 35 acres, pero estaba en Brasil el día que mi padre, que había imaginado ser dueño de ella, la compró. Ahora un hermoso hotel se encuentra en ese lugar. Es muy popular y siempre está lleno en invierno y verano. Todo porque mi padre tuvo un sueño y se atrevió a confiar en el Señor, su Dios, que él sabía que estaba en su interior. Mi padre nunca iba a la iglesia. No le gustaba el ministro en absoluto. Qué historias maravillosas que tenemos de mi padre y el ministro. Un día, el ministro le dijo a mi padre: yo soy uno de los elegidos. Mi padre lo miró y le dijo: yo no te habría elegido. Él era tan osado con todo lo que hacía. No tenía ningún respeto por el hombre. Nunca vio el interior de una iglesia, excepto cuando nosotros de niños fuimos bautizados. Cuando mi sexto hermano iba a ser bautizado por este mismo ministro, mi padre escogió a 2 capitanes de mar como padrinos. En el último momento el ministro preguntó si los 2 señores eran episcopalianos. Y cuando uno afirmó ser presbiterano y el otro metodista, el ministro informó a mi padre que el niño no podía ser bautizado con estos hombres como padrinos. Con eso mi padre dijo: dame a mi hijo, le bautizaré yo mismo. Tomó al niño de los brazos del ministro, metió la mano libre en el agua y lo roció sobre el rostro del niño y dijo: en el nombre de Jesús, tu nombre es Fred. Y se fue. Y ese es su nombre, Fred Goddard. Ese es el tipo de hombre que era mi padre. Y sigue siendo. Ningún hueso de su cuerpo carecía de valor. Él encontró al Señor como su propia maravillosa imaginación humana, así que cuando él quería algo simplemente imaginaba que lo tenía y caminaba con ese conocimiento. Te prometo que cuando encuentres al Señor y realmente confíes en Él, conocerás una paz que nunca antes has conocido. Nunca más te inclinarás ante nada ni nadie, sabiendo que solo tu propia maravillosa imaginación humana es santa. Ella será la única a la que siempre servirás. Ahora, entremos en el silencio.